Pensamiento dinámico o la ley de la energía vibrante, de William Walker Atkinson. Capítulo 9. Energía radiante. Los tipos de energía son muy pocos, aunque los métodos para usar, aplicar y manifestar la misma son innumerables. Comencemos con una de las formas de energía más conocidas, el calor. Anteriormente se consideraba que el calor era un fluido o sustancia muy fina llamado calórico, que se suponía entraba en la sustancia y luego manifestaba el fenómeno del calor. Esta idea ha sido relegada hace tiempo al montón de desechos de la ciencia. La teoría actual, que está respaldada por una gran cantidad de evidencia obtenida a través de investigación y experimentación, es que el calor es una forma de energía que surge de los movimientos vibratorios de las partículas de sustancia, un modo de movimiento. Los grados de calor se denominan temperatura. La temperatura depende de la tasa de las vibraciones térmicas de las partículas de la sustancia, ya sea que surjan del movimiento original de las partículas o de vibraciones o movimientos despertados en ellas por transmisión desde partículas de otros cuerpos de sustancia. Estas vibraciones son contagiosas. Entonces, la temperatura significa la medida de las vibraciones de las partículas. Todos los cuerpos de sustancia tienen algún grado de temperatura, algún grado de vibración térmica de sus partículas. La ciencia tiene un agradable roce científico de un cero absoluto en el grado de 491/0 Fahrenheit, pero esto es simplemente algo imaginario con lo que los niños grandes de la ciencia se divierten. Cuando dos cuerpos se acercan uno al otro, la proximidad siendo comparativa y en algunos casos significando una distancia de millones de millas, el calor se transmite del cuerpo más cálido al cuerpo más frío hasta que las temperaturas se igualan, es decir, hasta que los dos cuerpos vibren en unísono. En física se nos enseña que la transmisión de calor puede lograrse de 3 maneras, aunque el escritor es de la opinión de que las 3 maneras son solo 3 formas de una manera. La primera forma se llama conducción, donde la vibración o calor se transmite a lo largo de un cuerpo de sustancia, desde sus partes más cálidas a las más frías. Por ejemplo, un atizador de hierro con un extremo en el fuego. La segunda forma es llamada convección, donde el movimiento visible de la sustancia calentada se mueve a lo largo del aire, por ejemplo, aire caliente, agua caliente, vapor, etc., ya sea por medio de tuberías o permitiendo que pasen libremente por el aire. La tercera forma es llamada radiación, donde se cree que las vibraciones se transforman en ondas del éter, de lo cual se hablará más adelante, además de lo que se ha dicho sobre el tema en nuestro capítulo titulado La paradoja de la ciencia. El escritor piensa que una pequeña consideración nos mostrará que la misma regla opera en todos los casos anteriores y que conducción y convección son solo formas de radiación. Por ejemplo, en la conducción debe haber unas pocas partículas inicialmente puestas en vibración, pasando gradualmente a otras más y más lejanas. ¿Cómo pasan? Por contacto, responde la física. Pero las partículas nunca están en contacto absoluto, siempre hay mucho espacio entre ellas. Y entonces debe haber algún tipo de ondas pasando a través del espacio entre ellas, espacio que no está lleno de aire u otra forma de sustancia, sino solo con el éter o algo que ocupa su lugar. Así que, después de todo, la conducción es solo una forma de radiación, y la misma regla se aplicará en el caso de la convección. El calor surge de varias causas, todas las cuales, sin embargo, se manifiestan a través de las vibraciones de las partículas del cuerpo que evidencia el calor. Estas causas pueden enumerarse como 1. Movimiento original de las partículas de un cuerpo de sustancia, surgido de algunos mecanismos de la ley de atracción e incluyendo movimiento surgido de acción química, combustión, etc. 2. De transmisión o contagio de algún otro cuerpo de sustancia cuyas partículas están vibrando a la tasa de calor. Y 3. De movimiento interrumpido, incluyendo fricción tanto del cuerpo en movimiento con el aire u otra sustancia y la fricción de una corriente de electricidad pasando por el cuerpo. En cada uno de los casos anteriores, la causa actual e inmediata del calor es la vibración de las partículas de la sustancia que manifiesta el calor, aunque las ondas vibratorias transmitidas o el movimiento interrumpido, la fricción, la corriente, etc., pueden haber sido el instigador o provocador de tal vibración. El movimiento interrumpido, la fricción o la onda no produce el calor,
sino que simplemente provoca o incita la vibración aumentada de las partículas que realmente manifiestan el calor. Al final, recuerda, el calor está en las partículas del cuerpo que siente o experimenta el calor. Las vibraciones del calor parecen tener la propiedad de causar que las moléculas se alejen más entre sí y manifiestan menos atracción o más repulsión, según cómo se prefiere expresarlo. Este alejamiento de las moléculas tiende a causar que el cuerpo aumente en volumen o tamaño y provoca lo que se conoce como expansión de la sustancia. De esta manera, el calor transforma sólidos en líquidos y líquidos en gases o vapores, siendo el cambio completamente una cuestión de las distancias relativas de las moléculas. El magnetismo es otra forma de energía y generalmente se cree que es parte de los fenómenos de la electricidad, si no es que es una forma de electricidad en sí misma. La ciencia sabe muy poco sobre la naturaleza del magnetismo, pero de manera general sostiene la teoría de que resulta de la vibración o movimiento de las partículas de sustancia, como todas las otras formas de energía. Las cualidades magnéticas de un cuerpo pueden aumentar o disminuir por el movimiento que afecta a la relación de las moléculas, lo cual se ha considerado que tiene cierta relevancia en la teoría. La electricidad es una forma de energía que la ciencia considera que también surge del movimiento o vibración de las partículas de la sustancia. Se transmite como el calor por conducción y radiación, donde las ondas tienden a provocar vibraciones similares en las partículas de las sustancias que las reciben. Por muchos investigadores cuidadosos, se cree que la electricidad está muy estrechamente relacionada con el fenómeno llamado luz, teniendo ambos mucho en común. La ciencia parece estar descubriendo nuevos puntos de semejanza entre ellos, y es probable que en un futuro cercano se vean como formas variadas de la misma cosa. Los propósitos de este libro no requieren una consideración extendida de las propiedades de la electricidad, siendo suficiente una consideración de su naturaleza similar a la de las otras formas de energía, es decir, vibración o movimiento en o entre las partículas de la materia. La luz es una forma de energía, el estudio de la cual es de gran interés para la ciencia, ya que el campo parece estar expandiéndose continuamente y alcanzando territorios que antes se pensaba eran la región especial de la electricidad, y, en otra dirección, parece estar extendiéndose hacia el territorio del calor, siendo considerado por muchos simplemente como una forma de luz en sus vibraciones más bajas. De hecho, el autor de este libro considera así el tema, y para los propósitos de este libro, en capítulos posteriores combinará electricidad, calor y luz, incluyendo también los fenómenos conocidos como rayos X, ondas de radio, etc., como formas de luz. Las formas combinadas de energía se llamarán energía radiante. En esta combinación cree estar en línea con el pensamiento más reciente y mejor de la ciencia moderna. Sin embargo, no insiste en que sus lectores sigan esta idea y por lo tanto, si prefieren, pueden pensar en cada una de estas formas como separadas y distintas y aún así no contradecir la línea del pensamiento del libro. Consideremos el informe del espectro, comenzando con ondas o vibraciones mucho más allá de la sensibilidad del hombre. La escala muestra un avance hasta que se alcanza la primera vibración cálida del hierro. Esta primera indicación de calor ocurre cuando las vibraciones alcanzan una frecuencia de 35 billones por segundo. Luego gradualmente aumentan hasta que se percibe un resplandor rojo apagado, la luz visible más baja, cuando las vibraciones son de 450 billones por segundo. Después vienen los rayos naranja, luego el amarillo dorado, luego el amarillo puro, luego el amarillo verdoso, luego el verde puro, luego el azul verdoso, luego el azul océano, luego el azul cian, luego el índigo y finalmente el violeta. Este último se hace evidente cuando las vibraciones alcanzan una tasa de 750 billones por segundo. Luego vienen los rayos ultravioleta, invisibles para la vista humana, pero evidenciados por medios químicos. En esta región ultravioleta se encuentran los rayos X, etc., y también los rayos actínicos que producen fotografías, queman la cara al sol y provocan ampollas en la nariz, que causan explosiones violentas en productos químicos, que transforman formas de sustancia, que se utilizan para curar enfermedades de la piel, etc. Estos rayos actínicos o químicos tienen un papel importante en la vida de las plantas, ya que actúan sobre las hojas verdes de la planta provocando un cambio químico por el cual el ácido carbónico y el agua se transforman en azúcar y almidones.
Algunos de los rayos de la región ultravioleta de la luz penetran sustancias anteriormente consideradas sólidas e impenetrables, y algunos de ellos emitidos desde el radio, etc., destruirían la vida orgánica si se aplicaran en cantidades suficientes. Algunos de ellos son prácticamente ondas de electricidad, de modo que la luz y la electricidad se ven estrechamente relacionadas. Para dar una idea de las diferencias producidas por diferentes tasas de vibración, imaginemos una masa de hierro formada como un gran trompo, capaz de ser impulsado a girar a una tasa de velocidad constantemente creciente por alguna voluntad poderosa. Al principio se ve como un trompo que gira lentamente, manifestando nada más que movimiento lento para nuestros sentidos. Ahora imagina que nuestro trompo gira a una tasa que se duplica cada segundo. El primer segundo el trompo gira a una tasa de 2 revoluciones por segundo. No notamos ningún cambio excepto que podemos ver el movimiento. El siguiente segundo las revoluciones se duplican a 4 por segundo. Luego, duplicándose cada segundo, tenemos respectivamente revoluciones de 8 por segundo, luego 16 y luego en el quinto segundo 32 por segundo. Entonces comenzamos a notar un cambio. Cuando las revoluciones alcanzan 32 por segundo, la fricción del trompo en movimiento con el aire le hace emitir una nota de sonido muy baja y grave. Esa nota es como un zumbido bajo y profundo y es la más baja posible de percibir por el oído humano, aunque es posible que algunas formas de vida inferiores sean conscientes de vibraciones aún más bajas. En el sexto segundo las revoluciones llegan a 64 y la nota baja ha aumentado considerablemente en la escala. En el séptimo segundo registro una tasa de 128 y la nota ha aumentado correspondientemente. Luego, a medida que pasan los segundos, tenemos sucesivamente revoluciones de 256, 512, 1024, 2048, 4096, 8192, 16384, 32768. Este último en el 15º segundo y representa la nota más alta reconocible por el oído humano, aunque se cree que algunos animales inferiores pueden reconocer sonidos demasiado agudos para nuestro sentido del oído. Durante este aumento de revoluciones del quinto segundo al 15º, la nota del sonido ha ascendido rápidamente en la escala desde el bajo y sombrío zumbido a través de las notas de la escala musical y más allá del rango de los instrumentos, hasta que la estridencia se vuelve tan intensa que casi es insoportable y finalmente termina en un chillido agudo y penetrante como el chirrido de un murciélago, solo que prolongado. Luego, desde la terminación del sonido, por razón de que la tasa de vibración se ha vuelto demasiado alta, reina el silencio durante 30 segundos. Silencio absoluto, a pesar de la tasa de vibraciones rápidamente creciente, de hecho a causa de ello. Cuando se alcanza el 45º segundo, las revoluciones han llegado a una tasa de 35.184.372, 88.832 por segundo. Nuestro trompo comienza a emitir rayos de calor aumentando cada segundo. Luego, un poco después, se puede notar un brillo tenue y opaco. Entonces, a medida que pasan los segundos, el brillo tenue muestra un color rojo oscuro profundo, como el que se observa en el hierro de la herrería, poco después de que comienza a brillar. A medida que pasan los segundos, el rojo profundo se vuelve más claro y brillante, cambiando gradualmente a naranja, a amarillo, a verde, a azul, a índigo, a violeta y posteriormente al color del calor blanco. Luego este calor blanco cambia a un blanco aún más deslumbrante. Aparece un blanco imposible de describir, tan brillante y claro que el ojo no puede soportar la vista. De repente el intenso brillo es sucedido por oscuridad absoluta, y el trompo en movimiento no puede ser visto por el ojo y sin embargo sigue moviéndose. Los rayos químicos más altos registrados de luz se estiman que igualan una tasa de vibración de 1875 billones por segundo. La vibración del tono más bajo de luz roja se estima en 450 billones y la más alta, de violeta, en 750 billones por segundo, así que podemos imaginar cómo es la línea más alta en el espectro. Aún vibrando, nuestro trompo, que ahora se ha convertido en una masa de hierro vaporizado, tiende rápidamente hacia formas aún más etéreas. Ha pasado de región de ondas de luz a otra región desconocida de vibraciones en la cual, sin embargo, existen las vibraciones que conocemos como los rayos X, etc. Está emitiendo grandes cantidades de electrones.
Si usáramos una pantalla fluorescente podríamos observar las diferentes manifestaciones de energía radiante. Sigue y sigue vibrando la peonza de lo que una vez llamamos hierro. Hierro frío, hierro cálido, hierro caliente, hierro fundido, hierro gaseoso, hierro eterealizado, si así lo prefieres. Lo que es ahora la imaginación del hombre no puede concebirlo. Aún las revoluciones continúan duplicándose cada segundo. ¿Qué se está produciendo? La imaginación no puede concebir qué es este estado de sustancia que ahora se está alcanzando. Mediante una forma científica de poesía, podríamos pensar en ello como fundiéndose en energía pura si tal cosa existiera. Hace tiempo que se ha descompuesto en sus partículas originales, sus corpúsculos y quizás en la materia de la cual están hechas las partículas, pero debemos dejar caer el telón. La más salvaje fantasía no puede seguir el baile de la sustancia más allá. La teoría de la transmisión de vibraciones de energía radiante por medio de ondas en el éter o algo que ocupa el lugar del éter ha sido mencionada en otras partes del libro. Refiriéndose de nuevo a ella, el escritor diría que cree probablemente que las ondas, al entrar en contacto con los innumerables corpúsculos en la atmósfera de la Tierra, les transmitirán una alta tasa de movimiento, siendo el resultado que estos asumen las vibraciones inmediatamente y continúan junto con la corriente de onda. El resultado siendo que mucho de lo que consideramos como ondas de luz, calor y electricidad son más bien corrientes de estos corpúsculos en los que se han despertado las vibraciones por las ondas. Esta idea ayudará a explicar algunos de los fenómenos de la luz que parecían más comprensibles bajo la antigua teoría del corpuscular de la luz de Newton que bajo la teoría de ondas de años recientes. La idea se presenta simplemente con el propósito de plasmar un pensamiento, pues no juega un papel importante en la teoría del libro. Otro asunto que no debería pasarse por alto en relación con la luz, el calor y la electricidad es que las partículas absorben o captan las vibraciones en diferentes grados, su receptividad dependiendo de su modo vibratorio particular o costumbre de su tipo. Si no pueden absorber las vibraciones, las reflejan. La sustancia de cualquier tipo particular absorbe calor en el grado de su peso atómico. En el próximo capítulo aprenderemos algo sobre la ley de atracción, esa maravillosa ley que hace posible cualquier movimiento o energía radiante.